¿El gluten free es una moda? Déjame te explico. Hace tiempo comenzó a hacerse famoso el tema de los alimentos gluten free. Todo lo que es no consumir nada que tenga gluten, porque el gluten es malo, el gluten es del diablo, el gluten, el gluten, el gluten, el gluten. Y la cosa es que de repente comenzó a generarse un tema de mitos. Por un lado, hay personas que son totalmente, tienen satanizado el gluten, y hay otras personas que dicen, pues no pasa nada, ve los italianos, ellos comen gluten y no les pasa nada. O ve a las personas que las culturas que comen muchas pastas o harinas y no les pasa nada. Y de repente en las culturas como las latinoamericanas hay mucho problema con el gluten. Bueno, vamos a desmitificar este asunto del gluten. Primeramente, ¿qué es el gluten? ¿No? ¿Qué es el gluten? Mira, el gluten es una proteína que contienen algunos granos, por ejemplo, como el trigo, la cebada y el centeno. Y esa proteína es lo que le hace la consistencia elástica cuando hacen pan, cuando hacen pastas o cuando hacen cierto tipo de alimentos. Es ese chicle. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo hacen unas tortillas que son gigantes, que son como una sábana, y eso hace que se hagan tan elásticas, es el gluten. Entonces, el gluten le da esa característica a la harina. Es una proteína, al final de cuentas. Entonces, ¿por qué está tan satanizada? ¿Por qué hay tanto mito con el tema del gluten? Bueno, resulta que el gluten se ha visto que cuando entra al sistema digestivo y al pasar por ciertas zonas, activan procesos inflamatorios, que esos procesos inflamatorios generan un fenómeno que son las microperforaciones a nivel intestinal, y esas microperforaciones a nivel intestinal permiten la entrada de alimentos al torrente sanguíneo que no deberían de entrar. Esto se le conoce como síndrome de intestino permeable. El síndrome de intestino permeable no es otra cosa más que la capacidad no adecuada de entrar alimentos, sustancias, químicos, parásitos, microorganismos al torrente sanguíneo, no siendo filtrados por la mucosa intestinal. La mucosa intestinal no es otra cosa más que una pared, como una alfombra, que funciona protegiendo de la entrada de microorganismos y de algunas sustancias que no deben entrar al torrente sanguíneo, y por otro lado, ayudando a la absorción de los alimentos que sí necesitamos. Entonces se ha visto que este gluten, cuando entra, genera un proceso inflamatorio, porque nuestro intestino lo comienza a reconocer como extraño, como una sustancia extraña. Entonces genera un proceso inflamatorio por medio de una serie de proteínas proinflamatorios, como las que son amiloides, y esas proteínas inflamatorias hacen que se abran como poros en el intestino que no deben entrar. Bueno, ese es el principal problema. El tema aquí es que comienzan a entrar al torrente sanguíneo sustancias que no deberían de estar dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede con estas sustancias que no deben de estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo las comienza a reconocer como extrañas. Comienza a darse cuenta que esto no es correcto. De repente las células de defensa, nuestras células de defensa que andan flotando por la sangre, de repente ven flotando un pedacito de parásito, ven flotando un pedacito de alimento, ven flotando un pedacito de un colorante o de un pedazo de comida, un pedacito de hueso de pollo, yo qué sé, lo ven flotando por la sangre y luego se le quedan viendo y dicen, esto no está normal. Entonces generan todo un mecanismo de ataque para tratar de destruir eso que no debe estar en nuestro cuerpo. Y eso puede activar algo que se conoce como una enfermedad autoinmune, porque nuestro mismo cuerpo nos comienza a atacar por andar circulando sustancias que no deberían estar en sangre. Esas debieron de haber sido digeridas o destruidas en el intestino. El gluten, ¿por qué ahorita da problemas y antes no? Bueno, es un tema bastante interesante porque si te vas a las culturas más antiguas, pues el pan siempre ha estado, las pastas siempre ha estado, y resulta que últimamente es súper famoso en los problemas de enfermedades digestivas por el consumo de gluten, que, by the way, que se le conoce cuando tú comes gluten y te genera una inflamación intestinal muy grande, se le conoce como enfermedad celíaca. Es una alergia que desarrollas al gluten de una forma muy exagerada. Porque por un lado puede ser simplemente un reconocimiento
de un no reconocimiento del sistema inmunológico de esta proteína en el sistema digestivo, por lo cual activa todo este proceso, pero también puede ser una sobrepoblación de bacterias, de hongos, de parásitos en los sistemas digestivos que también generan el mismo fenómeno. Un consumo de sustancias colorantes artificiales, por ejemplo, sustancias como endulcorantes como lo que viene siendo la sucralosa, que está relacionada con una alteración de los microorganismos que hay en el intestino, de la microbiota intestinal. Entonces hay muchos factores que intervienen para que haya un proceso inflamatorio intestinal, no solamente el gluten, pero el gluten sí está muy, muy relacionado con esto. Frecuentemente lo encontramos. ¿Por qué antes hacía menos daño el gluten que ahorita? ¿Eso es cierto? ¿Podría ser? Sí, claro que sí. Te voy a decir por qué. Antes, los cultivos en el tema de la agricultura pues, era muy sencillo. Salía el trigo, salía el granito, lo volvían a sembrar, lo regaban, se esperaban el tiempo prudente, volvía a crecer otra vez el trigo, se hacía la espiga, salían los granitos y de ahí agarraban un porcentaje, lo molían, lo trituraban y lo hacían harinas y por otro lado había una pequeña cantidad de semillas que se utilizaba para volver a resembrar. Y ese era el ciclo normal. Cuando había maleza, pues tenías que con la mano quitar la maleza o dejar que creciera y se acabó. Pero con el tiempo ha habido tecnología, ha avanzado la tecnología en el tema de la agricultura para hacer los campos agrícolas que produzcan más, para que no se utilice tanto para que tenga mayor productividad por hectárea. Y resulta que comenzaron a utilizar algunos tipos de sustancias. Por ejemplo, hay una sustancia que es muy famosa, que se está utilizando muchísimo, ya tiene tiempo, que viene siendo el glifosato. El glifosato es una sustancia que le ponen a la tierra para que no salga maleza y no tener que estar deshiervando los cultivos. Entonces hay cultivos que no reaccionan al glifosato, por lo cual no se afecta la planta, pero sí se afecta la hierba, la que no debe de estar ahí, ¿no? Vamos. Entonces, resulta que ese químico, en más investigaciones que ha habido, hay muchas investigaciones que se está viendo que altera la conformación molecular bioquímica del gluten y el momento que entra en nuestro cuerpo la reconoce más como extraña todavía. Entonces, sí ha habido una diferencia entre el consumo del trigo de la cebada y del centeno, o sea, del gluten que viene de ahí, de la actualidad a la de la antigüedad. Por eso sí hay una relación entre que ahorita el consumo de este tipo de sustancias va a activar mayormente un problema inflamatorio a nivel intestinal y va a generar el fenómeno que te acabo de decir. Cuando hablamos de gluten, también tenemos que considerar que algunas enfermedades están bien vinculadas a un problema de autoinmune. Por ejemplo, cuando hay trastornos de enfermedades de la piel, por ejemplo, alergias en la piel, cuando hay problemas autoinmunes, ya llámese alergias, problemas como el lupus, como la artritis, hay una alta relación con el consumo de este tipo de sustancias. Y en el tema de la tiroides, se ha visto que hay personas que son sensibles al gluten. Entonces, hay una enfermedad que está muy ligada al consumo de gluten y al consumo también de soya, donde la tiroides, una enfermedad específicamente que se llama enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad donde tus defensas atacan a tu tiroides, se ha visto que cuando consumes gluten, cuando consumes soya, tiene una facultad de afectar mayormente la tiroides. Ahora, ¿cómo podemos sustituir el gluten? ¿Qué podemos hacer? Si nos gusta el pan, nos gusta la tortilla de harina, nos gusta todo eso. Bueno, hay ciertas sustancias que no contienen gluten y se pueden producir en la cocina alimentos muy sabrosos. Por ejemplo, puedes utilizar sustitutos como la harina de almendra. La harina de almendra tiene la capacidad, puedes moldearla y puedes hacer panes, puedes hacer tortillas de almendra para que te ayude con este tema. Otros sustitutos también puede ser la tapioca, puedes utilizar también arroz. Otra harina es el chícharo, o en Sudamérica se le conoce como arvejas, y se pueden producir bastantes reposterías, tortillas, panes. Sí hay una relación, hay que darnos claro. Hay que, si tú eres una persona que está consumiendo, te gusta consumir mucho estos tres tipos de harinas, cebada, centeno y trigo, entiende que tienes mayor probabilidad de desarrollar problemas digestivos y puedes desarrollar también problemas autoinmunes. La mayoría de las enfermedades
autoinmunes vienen por un tema genético, pero también por un problema digestivo. Diría uno de mis maestros, la muerte se esconde detrás de los intestinos. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas las sustancias que tienen la capacidad de generar los problemas. Y una de estas es el gluten.